Oftalmología de Argento, capítulo 18, el ojo y las enfermedades sistémicas. Objetivo. El presente capítulo tiene como objetivo familiarizar tanto al internista como al oftalmólogo con la trascendencia de su trabajo en un conjunto, así como la estrecha relación existente entre la clínica y diferentes entidades nosológicas que afectan el aparato de la visión. Este es un capítulo para consultar las alteraciones oculares en las enfermedades sistémicas. No es de lectura obligatoria para el estudiante. Introducción. Desde tiempo inmemorial los ojos han atraído la atención de filósofos y artistas atribuyéndoles propiedades esotéricas. Hacia fines del siglo XIX el progreso instrumental y la invención del oftalmoscopio consolidan el nacimiento y desarrollo de la oftalmología como disciplina médica, siendo así que en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX surge como la primera especialidad reconocida, aunque ya se había separado de la medicina general en Suiza, a fines del siglo XIX. La frecuencia y gravedad del compromiso ocular en las enfermedades de mayor prevalencia en la actualidad exigen una labor conjunta, programada y constante de los oftalmólogos con los diversos especialistas de la medicina actual, y muy especialmente con los médicos clínicos, pediatras, médicos de familia, responsables de cuidado, seguimiento y protección integral de los pacientes. En este capítulo nos hemos propuesto abordar en la forma más sencilla posible el análisis de las alteraciones oculares producidas por un grupo numeroso y heterogéneo de afecciones que la medicina actual suele englobar con la expresión enfermedades sistémicas. Cabe entonces aclarar que actualmente se reúne con esa denominación a un grupo de enfermedades que a través de mecanismos patogénicos diferentes se desarrollan con características comunes, a saber, las alteraciones y daños multicéntricos que provocan su tendencia a la cronicidad, o bien a la evolución en brotes progresivos y aditivos generadores de penosos sufrimientos crónicos y graves riesgos vitales. La variada índole y la magnitud del grado de los riesgos vitales de esas enfermedades requieren la incorporación precoz de oftalmólogo al equipo tratante, en general integrado por clínicos o pediatras asesorados por especialistas, y su compromiso solidario con un seguimiento médico continuo de estos pacientes, que asegure diagnósticos precoces y atenta vigilancia evolutiva. Intentaremos, por tanto, enfocarnos en los conocimientos esenciales y las pautas de acción conjunta necesarias para enfrentar a este temible grupo nosológico de la patología humana. Hemos de simplificar el análisis de este grupo heterogéneo de afecciones agrupándolas del modo siguiente: procesos inflamatorios infecciosos, procesos inflamatorios no infecciosos y enfermedades del tejido conectivo, las facomatosis y el ojo, enfermedades endocrinas y metabólicas, enfermedades por errores metabólicos, tesaurismosis, tumores metastásicos de la órbita y del globo ocular, efectos tóxicos sobre la retina y mácula de los medicamentos, alteraciones oftalmológicas de las hemopatías, el examen de fondo de ojo en la hipertensión arterial. Procesos inflamatorios infecciosos. Virus. El virus de la inmunodeficiencia humana, SIDA, el Molluscum contagiosum, los virus del herpes simple, varicela zoster y citomegalovirus, bacterias, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycobacterium tuberculosis, sífilis, parásitos, toxoplasmosis e histoplasmosis. Hongos. SIDA. De acuerdo a la definición propuesta por el Centro de Control de Enfermedades CDC de los Estados Unidos en 1993, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un defecto de la inmunidad celular asociado con la infección del virus de la inmunodeficiencia humana HIV. Un conteo por debajo de las 200 células por mililitro de linfocitos CD4T positivos o menos que el 14% del total de linfocitos y con una susceptibilidad aumentada para las infecciones oportunísticas y las neoplasias malignas. Las manifestaciones clínicas también incluyen la emaciación y la demencia. Es interesante recordar que en 1981 se describen los primeros casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. SIDA, en tanto que el virus de la inmunodeficiencia humana fue encontrado 2 años después. Dada la frecuente y progresiva prevalencia de las infecciones por HIV,
El conocimiento de las enfermedades oculares asociadas y de su tratamiento se incrementó exponencialmente. Es por este motivo que el reconocimiento precoz de las alteraciones oculares no solo ayudará a mejorar el pronóstico visual de estos pacientes, sino que también contribuirá a salvar vidas en aquellos casos en que el proceso se inicia con síntomas visuales y sin síntomas sistémicos. El SIDA ha producido un profundo cambio en la práctica de la medicina de hoy. Si bien no se ha logrado una cura definitiva, se ha podido controlar mejor la enfermedad y la sobrevida de estos pacientes. Ello ha producido como resultado que los oftalmólogos deban tratar a un mayor número de pacientes con afecciones del polio posterior que pueden potencialmente conducir a la ceguera. Si tenemos en cuenta que este temor por la ceguera es una de las causas más comunes de suicidio en estos pacientes, nos sentimos obligados a conocer mejor estas alteraciones, de manera que podamos reconocerlas precozmente. Es de señalar que la observación minuciosa de fondo de ojo no solo brinda claves diagnósticas, sino que muchas veces nos da una idea del estado de inmunidad del paciente. Las dos entidades más significativas en estos pacientes son la microvasculopatía no infecciosa por HIV y la retinitis por citomegalovirus. La microvasculopatía no infecciosa por HIV es la más común de las manifestaciones retinales del HIV. Los exudados algodonosos se asocian con frecuencia a hemorragias intrarretinales y a anormalidades microvasculares. Si bien estos exudados no son patognomónicos, pues se ven en otras enfermedades como la diabetes y las oclusiones vasculares, cuando se asocian al HIV se encuentran en general confinados al polo posterior, a lo largo de las arcadas o cerca del nervio óptico. Las hemorragias intrarretinales se encuentran con menos frecuencia y las anomalías pueden ser de lo más variadas: microaneurismas, telangiectasias y áreas de no perfusión. Los exudados algodonosos desaparecen a menudo en unos 2 meses y pueden pasar desapercibidos por el paciente. Esta microvasculopatía no requiere más tratamiento que la observación. La importancia de esta microvasculopatía reside en que debe diferenciarse de la verdadera retinitis infecciosa, que sí puede conducir a la ceguera. Como vemos, el espectro de enfermedades asociadas al SIDA es sumamente extenso y muchas de ellas son tratadas en otros capítulos de este libro, así como la bibliografía especializada. A medida que las investigaciones sobre la infección por HIV progresen, se publiquen nuevos hallazgos de las manifestaciones de esta enfermedad en el segmento anterior del ojo y se conozcan mejor los efectos adversos de los tratamientos propuestos, es de esperar que contemos con una mejor atención de estos pacientes. La retinitis por citomegalovirus es la causa más común de retinitis infecciosa en los pacientes con HIV. La citomegalovirus se adquiere mediante contacto con fluidos corporales, llevando una exposición casi universal. Los anticuerpos anti-citomegalovirus se encuentran entre un 40 a 100% de la población, aunque predomina entre la gente de bajos ingresos. Una vez producida la exposición, el virus puede alojarse en el genoma del huésped. Esto explica que puede permanecer latente durante años y manifestarse solamente en casos de disminución de la inmunidad, presencia de malignidad o infecciones con HIV. La sintomatología muestra una disminución indolora de la visión, acompañada a veces de metamorfopsias, fotopsias y cuerpos vítreos flotantes. Presenta dos formas clínicas predominantes, aunque pueden coexistir en un mismo ojo. Una es la forma hemorrágica, a la que se ha atribuido un aspecto de queso desintegrado o de ketchup, por la presencia de necrosis retinal y hemorragias. La otra forma se observa en la periferia de la retina y se extiende lentamente con el aspecto descrito como un incendio de pastizal. Este nombre se debe a que avanza en un sentido y cicatriza en el otro. La importancia de esta afección es que debe ser diferenciada de otras retinitis infecciosas. Dado que el título de anticuerpos anti-citomegalovirus no es específico y teniendo en cuenta que hay entre los pacientes con SIDA una alta prevalencia de células CD4 por debajo de 50, el diagnóstico se hace uniendo estos dos factores, el antecedente de SIDA y el conteo bajo. Librada a su evolución natural, la infección produce la total destrucción de la retina.
Si bien en un principio los pacientes en los que se encontraban estas alteraciones fallecían a los 6 meses, los progresos del tratamiento permiten actualmente una sobrevida que llega al año, aunque hay pacientes que alcanzan sobrevida de 4 años. El tratamiento de esta afección presenta la particularidad de tener notables efectos secundarios, por lo que requiere la participación de equipos interdisciplinarios formados por infectólogos y oftalmólogos especializados con el propósito de realizar un mejor seguimiento del paciente. La cirugía oftalmológica puede tener participación en estos tratamientos, ya sea mediante la implantación de ganciclovir en dispositivos intravítreos de liberación lenta o en casos de desprendimientos de retina producidos por los desgarros en áreas de necrosis. Entre otras retinopatías asociadas al SIDA, nos limitamos a mencionar la necrosis retinal aguda, ARN, la necrosis retinal externa progresiva, PON, la toxoplasmosis, la corioretinitis producidas por Pneumocystis carini, treponema pálido o Mycobacterium tuberculosis, como asimismo las micosis por Candida albicans, el Cryptococcus neoformans, el Histoplasma capsulatum y el Aspergillus fumigatus. En la relación médico-paciente de estos casos que crean altas posibilidades de contagio, es esencial estar alertas, utilizando siempre estrictas medidas de prevención, tanto en la consulta clínica oftalmológica como en intervenciones diagnósticas o terapéuticas. Retinitis por citomegalovirus. Obsérvese el aspecto de rama escarchada que presentan los vasos retinales. En fotografía tenemos los exudados algodonosos en retinitis por HIV. Exudados algodonosos en retinitis por HIV. Síndrome de histoplasmosis ocular. Este síndrome se refiere a una coroidopatía que se cree es causada por Histoplasma capsulatum. Como este hongo nunca fue encontrado en las lesiones, se habla de histoplasmosis ocular presunta. Esta imputación se fundamenta en razones de índole epidemiológica. El fondo de ojo de estos pacientes se caracteriza por manchas atróficas hipo o hiperpigmentadas en la coroides. Atrofia peripapilar y lesiones subretinales hemorrágicas, similares a las observadas en la degeneración macular senil. También puede manifestarse en pacientes con afección sistémica como una endoftalmitis histoplásmica o como un granuloma intraocular que simula una toxocariasis. Patogenia. Este hongo dimórfico, a pesar de su nombre, carece de cápsula y crece en el suelo de algunas regiones del sudeste y Atlántico medio y central de los Estados Unidos, contaminadas por detritus de pájaros y vampiros. El parásito es capaz de formar micropartículas llamadas microconidias que al flotar en el aire son capaces de ubicarse por inhalación en los alvéolos pulmonares, produciendo allí lesiones granulomatosas. Ocasionalmente se ubica en el vaso y puede desde allí diseminarse, en particular en pacientes con HIV. El síndrome de histoplasmosis ocular presunta, POHS, es con frecuencia causa de pérdida de la visión central en personas menores de 50 años en Estados Unidos. Sintomatología. Se caracteriza por una tétrada bastante particular. Coroiditis diseminada. Produce las llamadas manchas histospots. Estas se ubican en la periferia media y el polo posterior, lo que sugiere un origen hematógeno. Cuando confluyen pueden dar lugar a estrías lineares que tienen un característico aspecto. Atrofia peripapilar. Atrofia peripapilar. Su forma circular se caracteriza por tener el borde más próximo a la papila más pigmentada. Lesiones maculares. Producen metamorfopsias que conducen a una marcada pérdida de la agudeza visual central, lo que lleva a los pacientes a la consulta. Contienen en su interior rupturas de la membrana de Bruch con membranas de neovascularización subretinal similar a las encontradas en las degeneraciones maculares y en las estrías angioides. Esto explica la presencia de hemorragias en estos casos.
Los medios oculares transparentes no se encuentran células inflamatorias en el acuoso ni en el vítreo. Este hallazgo se contradice con lo observado en los casos de toxoplasmosis en los que la lesión inflamatoria se encuentra en la retina y de allí se derrama al vítreo y al humor acuoso. El diagnóstico se realiza generalmente constatando la tétrada anteriormente mencionada. Si bien existe un test cutáneo para la histoplasmina, este suele ser positivo en los 2/3 de la población. En los pacientes diagnosticados es positivo en 8 de cada 10 casos. Otro motivo por el que se lo usa poco es que se han descrito en forma anecdótica casos de reactivación de lesiones maculares al realizar el test. El test de fijación del complemento es útil solo en la fase aguda, por lo que se usa muy poco. Quizá lo más útil en estos pacientes sea realizar a diario el test de Amsler, pues nos permitiría diagnosticar precozmente el inicio de una membrana de neovascularización. El diagnóstico diferencial de la coroiditis histoplásmica. Histoplasmosis, coroiditis multifocal, toxoplasmosis, Beard-Short choroidopathy, síndrome de puntos evanescentes, sarcoidosis, degeneración en empedrado. En la figura 18.3 se puede observar una coroiditis multifocal. Y en esta imagen, en la figura 18.4, una corioretinitis cicatricial que afecta el área macular. Tratamiento. El uso del láser de argón en casos seleccionados ubicados fuera del área macular puede ser de utilidad. Se ha descrito también el uso de verteporfin en algunos casos con resultados favorables, que necesitan ser corroborados con estudios más intensos. Otro tratamiento que se ha intentado es la remoción quirúrgica de la membrana de neovascularización. Si bien se han encontrado resultados más favorables que en la degeneración macular senil, su uso es todavía objeto de controversia. Procesos inflamatorios, no infecciosos y enfermedades del tejido conectivo. La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica primariamente de las articulaciones caracterizada por cambios inflamatorios en las membranas sinoviales y en las estructuras articulares, degeneración fibrinoide de las fibras colágenas diseminadas en los tejidos mesenquimales y por una atrofia y rarefacción de las estructuras óseas. Su etiología es desconocida, sospechándose una etiopatogenia autoinmune. Incluye un grupo heterogéneo de alteraciones que se caracterizan por el dolor y el endurecimiento de las articulaciones. Pueden presentarse con características inflamatorias y no inflamatorias. Las que nos interesan en particular por afectar los ojos son las afecciones con componentes inflamatorios causales de incapacidades físicas y oculares permanentes. La artritis reumatoidea en sí es una sinovitis crónica y progresiva que se caracteriza por ser poliarticular. Como puede confundirse con otras enfermedades reumáticas para hacer un diagnóstico preciso, es necesario que se encuentren presentes al menos 4 de los siguientes síntomas: endurecimiento de las articulaciones, al levantarse que duren al menos 1 hora, inflamación de al menos 3 articulaciones observadas por el médico, edema de las articulaciones interfalángicas, proximales, metacarpofalángicas o de la muñeca, edema de articulaciones simétricas, nódulos subcutáneos, test positivo para los factores reumatoides. Test positivo para los factores reumatoides. Erosión radiológica u osteopenia periarticular de la mano o de la articulación de la muñeca. Afecta a aproximadamente una persona entre 100, siendo su frecuencia en las mujeres el doble que en los hombres. Las alteraciones oculares más frecuentes en la artritis reumatoidea son la queratoconjuntivitis zika, la escleritis anterior y la epiescleritis. La queratoconjuntivitis zika. Inflamación y desecamiento de la conjuntiva como resultado de una insuficiente secreción lagrimal. Cuando se asocia con xerostomía es llamada síndrome de Sjögren. Es la manifestación ocular más frecuente de esta enfermedad. 1 de cada 10 de estos pacientes sufre de ojos secos. Las sensaciones más comunes son la sequedad, el ardor y la sensación de cuerpo extraño,
junto con el lagrimeo y la fotofobia, que se exacerban con el transcurso del día. El film prelagrimal es más viscoso que lo normal, y con el rosa de Bengala, estos pacientes presentan una tinción característica, pues se tiñen las células epiteliales dañadas o muertas de la fisura interpalpebral. Cuando la queratoconjuntivitis zika se asocia a la xerostomía sin alteraciones del tejido conectivo, se está en presencia de un síndrome de Sjögren primario. La tríada de queratoconjuntivitis zika, xerostomía y alteraciones del tejido conectivo se denomina síndrome de Sjögren secundario. Esta separación está justificada por la existencia de diferencias clínicas, inmunológicas y genéticas. Uno de cada 2 pacientes con síndrome secundario padece de artritis reumatoidea. Para más detalles se sugiere ver el capítulo de uveitis. La escleritis anterior y la epiescleritis. Esta inflamación de la pared del ojo es más común en las personas que padecen de afecciones del tejido conectivo que en la población en general. En los pacientes con artritis reumatoidea suele presentarse con más frecuencia una forma más grave llamada escleritis necrotizante. La queratopatía es la manifestación corneal más común de la artritis reumatoidea secundaria a la queratoconjuntivitis zika. Suele asociarse a la escleritis y a una forma de queratitis ulcerativa periférica, PUC, particularmente severa. Las opciones de tratamiento de estos casos incluyen el uso de lágrimas de reemplazo, oclusión de los puntos lagrimales, agentes mucolíticos y tersorrafia. Cuando existe infección es necesario el uso de antibióticos. En casos particularmente graves, el internista debe recurrir a tratamientos con agentes inmunosupresivos. En otros casos es necesario utilizar la cirugía para evitar las complicaciones graves. La artritis reumatoidea juvenil es la más común de las enfermedades reumáticas de la infancia. Suele aparecer antes de los 16 años y presentar síntomas que duran 6 o más semanas. Como resultado del proceso inflamatorio, pueden presentarse como complicaciones tardías la inflamación intraocular, sinequias, catarata, queratopatía en banda y pérdida visual. Resumen, las artropatías inflamatorias no solo pueden producir alteraciones sistémicas invalidantes, sino también secuelas oculares graves. La liberación de mediadores de la inflamación producidas por estas afecciones pueden inducir un ciclo de destrucción en los tejidos oculares capaces de conducir a la ceguera. Este hecho subraya la importancia en todos estos casos de realizar un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado, en la forma más precoz posible. El lupus eritematoso diseminado y el ojo. Es una enfermedad crónica, sistémica, de carácter inmunológico y etiología desconocida. La patología subyacente se centra en la existencia de autoanticuerpos que el organismo es incapaz de controlar adecuadamente. Esto produce alteraciones de las más variadas que van desde las encontradas en la dermis hasta profundas repercusiones en las articulaciones, el corazón, el riñón y el cerebro, que pueden conducir a la muerte. Si bien la enfermedad se reconoció ya en el siglo XIX, es a mediados del siglo XX cuando se detallan sus alteraciones más características. Es de destacar que se ve más comúnmente en las mujeres entre los 15 y los 45 años, especialmente entre las orientales y negras. Los criterios diagnósticos de lupus eritematoso diseminado son rash malar, rash plano o elevado sobre las prominencias malares. Rash discoideo, similar al anterior pero con cicatrices queratóticas adherentes y taponamiento folicular. Fotosensibilidad a la luz solar. Úlceras indoloras orales o nasofaríngeas. Artritis no erosivas que toman 2 o más articulaciones periféricas. Pleuritis o pericarditis. Proteinuria persistente. Convulsiones o psicosis sin causa aparente. Alteraciones hematológicas. Alteraciones inmunológicas. Anticuerpos antinucleares con títulos altos. Se entiende que el diagnóstico es positivo si se encuentran al menos 4 de estos criterios observados simultánea o sucesivamente.
Patogénesis. Se piensa que esta enfermedad se produce debido a que se desregule la producción de autoanticuerpos, los que se depositan en el tejido conectivo, dando lugar a reacciones inmunológicas secundarias que producirían necrosis fibrinoide y vasculitis. Las manifestaciones oculares. Es lamentable que estas manifestaciones no figuren entre los criterios diagnósticos aceptados por los reumatólogos, pues es frecuente que estos sean los que llevan a los pacientes a su primera consulta y al diagnóstico correcto. Ellas incluyen manifestaciones externas, queratoconjuntivitísica, conjuntivitis, queratitis intersticial, episcleritis y escleritis, lupus discoide de los párpados, retinales, exudados algodonosos, hemorragias, oclusiones venosas, oclusión de la arteria central, vasculitis, retinopatía proliferativa coroideas, coroidopatías isquémicas y alteraciones del RPE, vasculitis coroideas orbitarias y neurooftalmológicas, neuritis óptica, neuropatía óptica isquémica, pseudotumor cerebri, migraña, amaurosis y hemianopsia, alucinaciones visuales, alteraciones de los reflejos pupilares. Miositis orbitaria. Cuando el oftalmólogo sospecha la enfermedad, puede solicitar, en colaboración con los médicos tratantes, determinaciones serológicas que fundamentan un seguimiento más meticuloso del clínico, lo que permite detectar y tratar precozmente lesiones que puedan resultar invalidantes. Tratamiento. 1 de cada 4 pacientes presenta formas moderadamente graves de la enfermedad y puede controlarse con antiinflamatorios no esteroides. El uso de protectores solares y evitar las exposiciones solares es crítico para evitar las lesiones dérmicas. Al ser tratados a menudo con drogas antimaláricas, estos pacientes necesitan realizar evaluaciones oculares periódicas para descartar la aparición de lesiones retinales tóxicas por estas drogas. La pigmentación de la retina es un signo clásico de la toxicidad ocular. Otras manifestaciones más graves son tratadas con corticoides o inmunosupresores sistémicos. Los tratamientos oftalmológicos de apoyo, tales como el reemplazo de lágrimas, la oclusión del punto lagrimal y la higiene de los párpados en queratoconjuntivitis zika, son también importantes. Las manifestaciones oculares más graves son las que comprometen la retina o el sistema nervioso central. En la figura 18.5 se observan los focos retinales de hiperfluorescencia en el lupus eritematoso discoide. La polialgia reumática. Enfermedad grave del tejido conectivo caracterizada por daños sistémicos sobre las estructuras del aparato locomotor y los lechos vasculares. Generalmente eclosiona en personas mayores a partir de la 6ª década de la vida, expresándose clínicamente con algias reumatoides, febrícula, severa anemia, eritrosedimentación muy acelerada, con síntomas de vasculitis detectable por biopsia de la arteria temporal. El diagnóstico inicial suele demorarse por la evolución lenta y tórpida, pero luego se acelera el proceso en los pacientes tardíamente diagnosticados que no reciben el complejo y riesgoso tratamiento con corticosteroides en dosis altas y sostenidas. Creciendo entonces una de las complicaciones más temibles de esta afección reumática, la ceguera súbita que naturalmente pone en marcha el tratamiento y seguimiento conjunto del clínico, el reumatólogo y el oftalmólogo. Los exámenes hacia otras patologías no sospechadas. El estado general de estos enfermos hace que no lleguen de forma independiente al consultorio del oftalmólogo, salvo en casos de interconsultas explícitas. Es de tener en cuenta al estudiar este tema que los mecanismos hemostáticos comprenden al sistema anticoagulante que controla los elementos de la coagulación, así como también al fibrinolítico que permite remover los coágulos de fibrina. Las alteraciones de este sistema, así como la presencia de factores adquiridos que los alteran, son responsables de un 15 a un 28% de los estados trombofílicos de los jóvenes. Mecanismos similares han sido encontrados en algunos pacientes con oclusiones vasculares de la retina.
Por el contrario, sería conveniente que los pacientes en los que observamos oclusiones vasculares sean investigados para descartar síndromes trombóticos específicos. La anemia megaloblástica es una alteración caracterizada por la presencia de anemia, hematíes anormalmente grandes, megalocitos o macrocitos y megaloblastos. Presenta en la retina dilatación y tortuosidad venosa, hemorragias superficiales e intrarretinales, hemorragias retinales con un centro blanquecino, manchas de Roth y edema de la papila. Si bien estas alteraciones pueden observarse en otras hemopatías, conviene recordar que este cuadro puede ser producido por el déficit de vitamina B12 y folatos, y que se asocia a una dieta inadecuada y el consumo de alcohol. Estas alteraciones se resuelven rápidamente con la administración de los correspondientes suplementos vitamínicos. Como conclusión práctica, debe recordarse que en los casos de hemorragias retinales bilaterales se hace necesario descartar la presencia de una anemia megaloblástica. La enfermedad de Rendu-Osler-Weber se la conoce con el nombre de telangiectasia hemorrágica hereditaria. Es una anomalía vascular autosómica dominante que se caracteriza por la presencia de telangiectasias múltiples en la piel, membranas, mucosas, tracto gastrointestinal y otros órganos asociadas con episodios recurrentes de sangrado provenientes de los sitios afectados y a melena oculta. Si bien puede producir malformaciones retinales vasculares, es más característica la formación de telangiectasias conjuntivales, responsables de la presencia de equimosis de aparición brusca. La drepanocitosis o anemia de células falciformes se la conoce con el nombre de sickle cell, siendo una enfermedad que se caracteriza por una anemia hemolítica crónica con crisis episódicas dolorosas y alteraciones patológicas en varios órganos. Es la manifestación clínica de los pacientes homocigotas a la hemoglobina S. Produce una retinopatía característica que en su forma avanzada puede presentar neovascularizaciones prerretinales, hemorragias en el vítreo y desprendimiento de la retina. Su apariencia es muy particular, comienza en el plano ecuatorial de la retina siguiendo a oclusiones y anastomosis arteriolo-venulares. Estos abanicos vasculares aparecen en la interfaz entre las porciones difundidas y no difundidas de la retina, comenzando en la primera década de la vida y progresando por muchos años de ahí en adelante. Estos pueden crecer y trasudar componentes plasmáticos o conducir a la formación de desgarros y desprendimientos de la retina. En ojos con desprendimiento de retina y medios opacos y tracción vítrea severa puede ser necesario realizar una vitrectomía. Hay que tener en cuenta que estos ojos son muy frágiles, por lo que el éxito se obtiene solo en un 50%. En los casos de hemorragias, la elevación de la presión intraocular puede producir una disminución en la perfusión capilar y los consecuentes daños irreversibles de la retina y nervio óptico. Por este motivo, en los casos de IPEMA suele considerarse la intervención quirúrgica para su evacuación precoz. Desde el punto de vista práctico es de aconsejar a los pediatras que tratan a estos niños que, dado el alto riesgo de ceguera por su retinopatía y otras complicaciones, sean derivados a partir de los 10 años para un examen con oftalmoscopía binocular indirecta cada 2 años. El tratamiento de la neovascularización puede ser realizado mediante la fotocoagulación y la crioterapia. Según la figura 18.2 vemos una retinopatía por drepanocitosis. La leucemia es una enfermedad maligna y progresiva de los órganos que forman sangre, caracterizada por la proliferación distorsionada y el desarrollo de leucocitos y sus precursores en la sangre y médula ósea. Se clasifica de acuerdo al grado de diferenciación celular como aguda o crónica y de acuerdo al tipo de células predominantes como mielógena o linfocítica. Las lesiones oculares se presentan en 1 de cada 3 pacientes y consisten fundamentalmente
en alteraciones vasculares de la retina y con menos frecuencia en infiltración de los tejidos oculares. Dado que las lesiones oculares fueron detectadas en muchos pacientes asintomáticos, un examen oftalmológico debería ser incluido como parte de la evaluación de rutina en el diagnóstico inicial de estos pacientes. Politemia esencial. Consiste en una disminución en el número de plaquetas sanguíneas. Se trata de un síndrome clínico caracterizado por hemorragias espontáneas repetidas y por un notable incremento en el número de plaquetas circulantes. En el fondo de ojo produce múltiples oclusiones de las venas retinales, que aparecen en diferentes lugares y en diferentes ocasiones. Como conclusión aplicable a nuestra práctica cotidiana, nos debe quedar el concepto de que en aquellos pacientes que se presentan con oclusiones venosas de rama o de la vena central de la retina, sin causas aparentes, debemos sospechar una tendencia pretrombótica en la circulación retinal y realizar los exámenes necesarios para descartar esta afección. La púrpura trombocitopénica y trombótica es una enfermedad caracterizada por la trombocitopenia, la anemia hemolítica, las manifestaciones neurológicas, la azoemia, la fiebre y las trombosis de arteriolas y capilares terminales. En esta enfermedad, la aparición de múltiples hemorragias retinales en el fondo de ojo parece ser un importante factor pronóstico en los pacientes que necesitan ser tratados por plasmaféresis. Su presencia es de mal pronóstico, en tanto que su ausencia permite esperar un aceptable control de la enfermedad. Macroglobulinemia de Waldenström. Se trata de una discrasia de las células plasmáticas que se parece a la leucemia con células linfocíticas plasmáticas o de morfología intermedia que segregan un componente monoclonal inmunoglobulina M. Existe una infiltración difusa de la médula ósea y en muchos casos el vaso, el hígado y los nódulos linfáticos. Las macroglobulinas circulantes producen un síndrome de hiperviscosidad, debilidad, fatiga, sangrado y alteraciones visuales. Su incidencia pico se da entre la sexta y la séptima década de la vida. Las manifestaciones oculares de la hiperviscosidad incluyen la congestión de los vasos conjuntivales, la dilatación, segmentación y tortuosidad de los vasos retinales, las hemorragias de la retina y su desprendimiento seroso. El examen de fondo de ojo en hipertensión arterial. Clásicamente se ha descrito que las alteraciones observables en la retina de los pacientes hipertensos se podían clasificar de acuerdo con los autores de la tabla 18.5. Si bien es ampliamente utilizada, esta clasificación tiene limitaciones bien reconocidas, por lo que hay autores que han propuesto clasificar la retinopatía hipertensiva en suave, moderada y maligna. Esto facilita la comunicación con los internistas y facilita su descripción clínica. Estudios recientes sobre el valor de la fundoscopía en los pacientes hipertensos han despertado una fuerte controversia dado que no siempre se encuentra correlación entre el grado de retinopatía y el estadio clínico del paciente. Es de tener en cuenta que en los últimos años el tratamiento de la hipertensión ha mejorado considerablemente, por lo que ha disminuido también la posibilidad y la frecuencia con la que se observan las alteraciones retinales. Es de tener en cuenta que en los últimos años el tratamiento de la hipertensión ha mejorado considerablemente, por lo que ha disminuido también la posibilidad y la frecuencia con la que se observan las alteraciones retinales. En esta tabla 18.5 se muestra la clasificación de la retinopatía hipertensiva de Kett, Wegener y Barker. Grado 1. Estrechamiento modesto de las arteriolas retinales con una relación arteriovenosa mayor o igual a 1 en 2. Grado 2. Estrechamiento modesto a severo de las arteriolas retinales focales o generalizados con una relación AB menor de 1 en 2 o compresión arteriovenosa. Grado 3. Exudados blandos o hemorragias en llama bilaterales. Grado 4. Edema bilateral del nervio óptico. Debemos recordar, sin embargo, que el examen de fondo de ojo está absolutamente indicado en las formas más severas de hipertensión y en las urgencias hipertensivas, donde la presencia o ausencia de edema, hemorragias o exudados discriminan con rapidez una emergencia médica de otros estados de ansiedad
o condiciones que no amenazan la vida. Si bien los signos de retinopatía no son totalmente específicos para la hipertensión, son fuertes predictores de riesgo sistémico. Además de las alteraciones hipertensivas, un examen de fondo de ojo puede revelar patología concomitante como la retinopatía diabética avanzada. En manos expertas solo toma unos minutos y la habitación oscura y la midriasis pueden no ser necesarias. Su costo es insignificante y un oftalmoscopio de bolsillo es muy útil para la práctica cotidiana. Por las razones expuestas y hasta que se pruebe lo contrario, el examen de fondo de ojo debería formar una parte integral del examen de un paciente con hipertensión. Alteraciones oftalmológicas en las hipertensiones renales. La hipertensión renal, elevación persistente de la presión arterial debido a enfermedades del riñón, tales como las que afectan el parénquima, la vasculatura renal o los tumores que segregan renina. Las alteraciones de la retina. Desde la introducción del oftalmoscopio se ha observado con frecuencia la asociación de lesiones en el fondo de ojo con la enfermedad renal. Tan es así que dado que la albuminuria es uno de los signos esenciales de la lesión renal, a esta retinopatía se la había llamado retinitis albuminúrica. Se caracteriza en particular por la presencia de exudados algodonosos, edema de la retina, hemorragias de las capas superficiales y, en casos severos, la afectación del nervio óptico. Posteriormente se comprobó que estos signos están más relacionados con las formas graves de hipertensión, patología que se asocia a la enfermedad renal y también a la diabetes. Es interesante destacar que tanto la retinopatía diabética como la nefropatía del mismo origen son vasculopatías que afectan en un caso a los capilares del glomérulo esclerosis de Kimmel-Wilson, y en otro a los de la retina, microaneurismas. Esta forma de retinopatía hipertensiva avanzada puede observarse en hipertensiones secundarias a procesos renales, tales como la glomerulonefritis aguda, la eclampsia y otras causas renales menos frecuentes. En la figura 1811 y 1812 se observa retinopatía hipertensiva avanzada con abundantes exudados agudos y hemorragias retinales. Obsérvese en la angiografía la irregularidad del calibre de los vasos retinales y la hipofluorescencia producida por las hemorragias y los exudados algodonosos. Las alteraciones oculares durante el embarazo, la preeclampsia, es una complicación de la preñez caracterizada por un conjunto de síntomas que incluyen hipertensión y proteinuria con o sin edema patológico. Los síntomas pueden ir desde los leves a los severos. Usualmente ocurre después del quinto mes del embarazo, pero puede desarrollarse antes en presencia de enfermedad trofoblástica. La eclampsia se denomina así a la presencia de hiperreflexia, convulsiones o coma en una paciente que ha sido diagnosticada como preeclampsia. Sintomatología. Una de las alteraciones oculares más llamativas es la presencia de un desprendimiento exudativo de la retina. Estos desprendimientos exudativos suelen ser bilaterales, no presentan desgarros y se resuelven una vez resuelto el problema de base. Si bien pueden dejar alteraciones en el epitelio pigmentario de la retina, la visión vuelve a lo normal. Las embarazadas además presentan un riesgo aumentado de progresión de una retinopatía diabética preexistente, y las diabéticas deberían recibir un examen oftalmológico antes del embarazo o precozmente durante el primer trimestre. Toda cirugía ocular electiva, así como el uso de lentes de contacto, debería ser desaconsejado, pues su tolerancia se hace imprevisible durante este periodo. Los casos de pérdida de la visión encontrados en pacientes con eclampsia resultan de la presencia de hemorragias petequiales y edema focal producidos por las alteraciones circulatorias presentes en la corteza occipital. Hemos llegado al final del capítulo 18
de Oftalmología de Argento, el ojo y las enfermedades sistémicas.